¿Qué tal? Buenos días. Pues sin apenas darnos cuenta, ya nos hemos metido en otra campaña electoral más. Toca ahora renovar el Europarlamento, que quizás a todos nos resulte algo lejano y creamos que no se debaten cuestiones que nos afectan en el día a día, pero vamos a dedicarles unos minutos a estas elecciones en Atlántico Noticias hoy para contarles y también enterarnos nosotros, les confieso, de qué nos jugamos en las próximas elecciones del 9 de junio. They want a strong Europe. They want a Europe that cares. The free life. Europe has shown that this is possible. Let's remain human. The European economy. Bueno, de momento este proceso electoral ha comenzado, como ven, a lo grande, con un macro debate en el propio Parlamento, en Bruselas, transformando para la ocasión casi al estilo de Eurovisión, y con los 5 principales candidatos a presidir la Comisión Europea, entre ellos la actual presidenta que es Ursula von der Leyen. El caso es que 450 millones de europeos vamos a elegir a 720 diputados en ese Parlamento para un nuevo mandato de 5 años. España estará representada por 61 eurodiputados. Enseguida vamos a ocuparnos de este asunto, pero antes les hablamos de una tragedia que se ha producido en Mallorca en las últimas horas. Ocurrió sobre las 8:30 de la tarde-noche de ayer, en pleno centro de la capital de la isla. 4 personas han muerto y otras 16 están heridas al derrumbarse un restaurante en la playa de Palma, en la capital. La estructura del primer piso se vino abajo, lo que arrastró a la planta baja de ese mismo edificio, que acabó incluso hundiéndose sobre el sótano. En una primera inspección, los bomberos creen que ocurrió por la sobrecarga del primer nivel. A las 8:30 de la tarde se derrumbó la terraza de este local situado en la playa de Palma. El impacto provocó también el colapso de una bóveda hacia el sótano, donde también había clientes y trabajadores. En total hay 4 fallecidos y 16 personas heridas, varias de ellas en estado muy grave. Todavía se investigan las causas del siniestro, pero los bomberos apuntaban ayer de madrugada al exceso de peso en la terraza. Los vecinos de la zona explican que el Beach Club había sido reformado hace unos meses. La terraza de la primera planta, que se ha venido abajo seguramente por sobrepeso, se están investigando las causas, y del impacto ha habido unos 3 o 4 metros, ha impactado sobre una bóveda que también ha cedido. O sea, era una mesa, había un futbolín, era zona de los comensales. Y esta que ven es la imagen en directo que nos llega desde este lugar, como decimos, en el centro de Palma de Mallorca, la playa de Palma, en uno de sus laterales, en ese paseo marítimo donde ha ocurrido este incidente. Como ven ahí, pues por supuesto una gran expectación de los medios de comunicación, y al fondo ven cómo sigue trabajando los bomberos, las labores de emergencia en el desescombro de ese edificio que se derrumbó la pasada noche sobre las 8:30 de la tarde, como nos contaban desde Mallorca. Ese edificio que por ahora lo que se sabe es que lo que habría ocurrido es que una planta, la primera planta, se derrumbó por exceso de peso, demasiada gente y demasiados elementos en esa planta. Habría caído sobre la planta inmediatamente siguiente, y esta a su vez se derrumbó sobre el sótano, donde había bastante gente disfrutando de esa tarde-noche en la capital de Mallorca. Bueno, esto en España, pero nos vamos a ir hasta México, porque así como van a ver es como quedó el escenario que se derrumbó ayer durante un mitin electoral en Monterrey. Esa estructura que ven con una decena de columnas por los suelos era el escenario sobre el que estaban ofreciendo un mitin varios políticos, entre ellos el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, que eso sí logró salir ileso. El suceso ha dejado 9 muertos y al menos un centenar de heridos, y el gobierno ha anunciado una ayuda para los familiares de esas víctimas. De parte del gobierno, cuenten con nosotros, vamos a correr con todos los gastos funerarios. Varios heridos que han sido hospitalizados desde anoche, que están siendo atendidos. Bueno, más incidentes con fallecidos en otro lugar del mundo. En este caso nos vamos hasta Asia, hasta Vietnam, con un incendio en una zona densamente poblada, desatado a primera hora del día de hoy, que ha terminado con la vida de 14 personas. También hay muchos heridos. El fuego afectó a 5 pisos de un mismo bloque. Y en la India otro incendio desatado tras la explosión de una caldera que ha matado a 8 personas. Todos eran trabajadores de esta industria química que ven. El edificio acabó, como están viendo, prácticamente destrozado.
Bueno, los candidatos a presidir la Comisión Europea explicaban ayer jueves sus propuestas sobre temas de interés europeo. Ante las próximas elecciones que se van a celebrar en España, tendremos que votar el 9 de junio. Los cabeza de lista a presidir la Comisión Europea, a excepción de la extrema derecha, confrontan sus ideas en Bruselas. La actual presidenta Ursula von der Leyen se abre a pactar con la ultraconservadora Giorgia Meloni, primera ministra italiana, para seguir presidiendo la Comisión Europea y hacer una Europa fuerte. Quieren una Europa que se preocupe, que proteja y que prospere, y estoy dispuesta a construir una mayoría para una Europa fuerte porque el centro debe aguantar, aseguraba von der Leyen. Los socialistas europeos defienden una Europa unida para enfrentarse a las amenazas de Putin. No hemos elegido la guerra, no hemos elegido las amenazas provenientes de Rusia y el régimen fascista de Moscú, mantenía Nicholas Smith, quien ve necesario invertir en defensa. El drama de la inmigración ocupó otro de los ejes del debate. Sigamos siendo humanos. Cuando la gente corre el riesgo de morir en el mar, vas y la salvas sin hacer preguntas. Eso es lo que tenemos que hacer como europeos, argumentaba Sandro Gossi, líder de la plancha Renew Europe Now. Los presidenciables debatieron además sobre otros temas críticos como el clima, la economía y la innovación. Bueno, en España sabemos que votamos el día 9 de junio, sabemos que elegimos a 720 eurodiputados, de los cuales 61 serán españoles. Pero ¿por qué son importantes esas elecciones para nosotros, para los canarios, para los españoles, para los europeos? Se lo vamos a preguntar a José María Paredo, que es catedrático de Política Internacional de la Universidad Europea. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, le traslado esa pregunta. ¿Por qué son importantes estas elecciones? Bueno, son importantes siempre las elecciones europeas y más desde hace algunos años porque elegimos directamente a nuestros representantes en el Parlamento Europeo y a partir de ahí al presidente o presidenta de la Comisión. Y por tanto trasladamos con ese voto nuestra soberanía sobre infinidad de cuestiones que se deciden en el Parlamento y en la Comisión de toda naturaleza. Tienen que ver con el comercio, tienen que ver con el desarrollo ambiental, tienen que ver con la transformación energética, tienen que ver con la ciudadanía, tienen que ver cada vez más con la política exterior, aunque no sea una competencia todavía y de seguridad de la Unión Europea. En este caso, porque son además especialmente importantes. Hombre, a la vista están las páginas de actualidad por esa guerra abierta en Ucrania y esa, no solamente en Ucrania, sino esa incertidumbre que produce este orden internacional en transición, en el que Europa, la Unión Europea, tiene que ser protagonista mucho más de lo que lo es. Y, por tanto, creo que, aunque en España o en Canarias nos pueda coger la guerra de Ucrania hasta cierto punto lejos, creo que tenemos que ser muy conscientes de que nuestro voto puede contribuir también a fortalecernos y, por tanto, a fortalecer las libertades en el conjunto. Efectivamente. Hay una cuestión que vamos a un poco a situar a la gente en cuanto a lo que estamos eligiendo. Bueno, elegimos a los eurodiputados, los miembros del Parlamento Europeo, que si le hacemos una equivalencia a España consistiría básicamente lo mismo que elegir a los miembros del Congreso de los Diputados. Y después está ese órgano que preside Ursula von der Leyen, que equivale a lo que sería el Ejecutivo en España, al Gobierno de España, ¿verdad? Eso serían las equivalencias. Sí, esas son las equivalencias, aunque realmente el Ejecutivo no está solamente en manos de la Comisión, también está en manos del Consejo Europeo, porque las decisiones de los gobiernos en ese Consejo, naturalmente, inspiran a la Comisión también como poder ejecutivo. No hay que decir que la elección es directa, porque es el número de parlamentarios. Bueno, porque somos muchos países, 27, y entonces se hace una selección proporcional del número de candidatos o diputados, eurodiputados que puede tener cada país. En función de su población, en España creciente, además, y en función también un poco de la importancia que tiene el país. Siempre intentando equilibrar, es decir, que los países que tienen a lo mejor menos población tengan un poquito más de representación en la Cámara, para que obviamente pues no sea solamente eso lo que decida el número de habitantes, lo que decida las mayorías. Ha hablado usted de algunas claves que pueden depender del Parlamento Europeo. Una de ellas es precisamente la política de defensa. Ahora mismo la Unión Europea como tal no tiene un ejército. Se debate últimamente si debería tener la Unión Europea un ejército comunitario, digamos, pero sí que se quieren poner en el próximo mandato algunos
algunas cuestiones relacionadas con la autodefensa de la Unión Europea, precisamente pues, por cuestiones como esa guerra que tenemos a las puertas, ¿no?, entre Rusia y Ucrania. ¿Se darán pasos en ese camino? Creo que sí, la autodefensa europea es importante, siempre teniendo en cuenta que nuestro marco de defensa es el marco atlántico, euroatlántico. Entonces ahí es donde estamos las democracias euroatlánticas más importantes y además con el liderazgo de Estados Unidos. Un marco que afecta y que protege también a Europa, pero que Europa tiene naturalmente que reforzar de distintas maneras. Uno, con mayor compromiso dentro de ese marco atlántico, y otro con ese compromiso autónomo en la medida que sea, ¿no? Porque un ejército europeo pues es muy difícil, porque también las personalidades de los estados lógicamente pues son muy distintas y entonces pues es difícil avanzar en ese sentido, pero de manera definitiva, pero no dar pasos. Eso es lo que yo creo que habría que decir. También unas posiciones más cohesionadas, si cabe, en las decisiones de política exterior, ¿no? Estamos viendo también ahí algunos casos, pues con el conflicto de Israel y Gaza, por ejemplo, pues ahí no se debe producir fisuras sobre la manera en la que se afronta ese conflicto, que en algunos de los aspectos sí se afronta de manera integral por parte de la Unión Europea, pero en otros pues no. Pues efectivamente, el 9 de junio tenemos los españoles la oportunidad, y durante todo ese fin de semana, el resto de europeos también, entre el 6 y el 9, de decidir quiénes queremos que nos representen en los próximos 5 años en ese Parlamento Europeo para decir cuestiones como esta de la que estamos hablando y otras muchas también, como usted decía antes, que tienen que ver con el medio ambiente y, en definitiva, con el bienestar de los ciudadanos. Hay una cuestión que no vamos a abordar, que quedará por otro asunto, que es la capacidad que tenemos los europeos para abstenernos en esas elecciones. Parece como si no fuesen algo nuestro, y sí lo son. En las últimas elecciones, sí, incluso República Checa, por debajo de un 30% de participación. En España estamos ahí en el torno del 50-55%. Esperemos que en esta convocatoria sí que acudamos a las urnas. También habría que decir que también son especialmente importantes en este momento, bueno, porque evidentemente pues, los movimientos populistas o partidos populistas que han aparecido en distintos lugares pues pueden hacer de uno y otro signo, ¿no?, de extrema derecha, y también otros partidos de otro signo. Pero ahí evidentemente pueden producir alguna variación también en la posición del Parlamento. Y donde se ha hecho el muro históricamente, ¿no?, claro que se habla tanto de muros, históricamente el muro centrado en el Parlamento Europeo entre esas fuerzas europeístas, siempre ha estado con partidos conservadores, democristianos, liberales y socialdemócratas y verdes también. Y ese ha sido tradicionalmente el muro que ha evitado que Europa se desmembre en los últimos. Vamos a ver cómo queda en este caso. Lo veremos. José María Paredo, muchas gracias por habernos atendido. Esperemos haber despertado un poco la expectativa antes de esas elecciones entre nuestra audiencia. Gracias. Gracias. Bueno, volvemos a España porque el PSOE se quedó solo este martes tras rechazar el Congreso de los Diputados tramitar la proposición de ley contra el proxenetismo. Su iniciativa abolicionista no tuvo los apoyos ni de sus socios ni de sus aliados, tampoco de la oposición, y los populares que en la pasada legislatura apoyaron la iniciativa cambiaron el sentido de su voto. Algo parecido pasó este jueves porque el Gobierno volvió a sufrir otro varapalo. Se veía obligado a solicitar la retirada del orden del día del Pleno del Congreso de otra ley, la de la reforma del suelo, al no contar con los votos suficientes para garantizar su tramitación. Lo hizo tan solo unas horas antes de que se fuera a debatir esa ley, por tanto quedó sin debate. Del 2024, el ministro. Bueno, pues precisamente ese no debate de la reforma de la ley del suelo tiene sus consecuencias. Vamos a preguntarle qué le parece a Óscar Izquierdo, que es presidente de FEPECO. Buenos días. Hola, muy buenos días. Que, señor Izquierdo, la modificación de la ley del suelo contaba con el apoyo del sector. De ustedes, ¿cómo se toman ahora esta no tramitación? Pues la verdad que con mucha tristeza y malestar, porque lo que se ha demostrado con la retirada de la tramitación de la ley del suelo es, primero, la debilidad de un gobierno donde los que conforman el gobierno, los dos partidos, no son capaces de ponerse de acuerdo en un aspecto tan importante como es la ley del suelo en cualquier parte del mundo, y por otra parte también demuestra la debilidad de un gobierno que tampoco tiene en el Parlamento los apoyos suficientes para sacar una legislación como esta. Eso por un lado. Y si lo comparamos con Canarias, tenemos el lado contrario, o sea, tenemos por lo menos, o esa es la idea que nos transmiten, un gobierno cohesionado,
yo no estoy hablando de ideología ni de partidos, sino el gobierno canario en este momento es un gobierno cohesionado porque lo está demostrando, no hay discrepancia, no hay problema, y en cambio el gobierno de Canarias sí va a seguir adelante con la renovación o la reforma de la ley del suelo canaria. Por lo tanto, ahí vemos la importancia que es la cohesión y el tener un gobierno fuerte al frente pues del Estado, de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, o al tener un gobierno, perdón la expresión y por decirlo de una manera popular, como el ejército de Pancho Villa, donde cada uno tira para un lado diferente, ¿no? Perdonado, señor Izquierdo, la verdad es que también es verdad que esta ley ha llegado al Congreso en un momento delicado, justo después de las elecciones catalanas, en medio de la negociación de ese gobierno de las elecciones catalanas, y hay muchos partidos, dos partidos catalanes que están implicados en el apoyo a el posible apoyo a esa ley, y en medio de una campaña electoral para las elecciones europeas. Lo cierto es que la ley actual, la de 2008, a ustedes les genera una inseguridad jurídica, y también a los ayuntamientos que no saben si conceder esas licencias, porque después, en el caso de que haya un recurso, simplemente un recurso que sea admitido y que vaya en contra del Plan General de Ordenación, todo lo que contiene ese plan puede venirse abajo, ¿no? Y a ustedes eso les deja un poco desprovistos de ese amparo legal, ¿no? Podríamos decir que nos deja fuera de juego, porque además hay dos cosas importantes en lo que ha dicho. En primer lugar, porque es una petición de la Federación Española de Municipios. O sea, la Federación Española de Municipios es una entidad donde están agrupados todos los municipios de todos los partidos políticos, de todas las ideologías. O sea, y fue en un escrito de la Federación Española de Municipios quien le solicitó al gobierno la urgente necesidad de acabar con esta práctica jurídica que tanto daño está haciendo. En estos momentos en España hay más de 100 ayuntamientos que están afectados, entre ellos el de Santa Cruz de Tenerife, donde por un defecto formal una empresa presenta un recurso, gana ese recurso y en vez de subsanarse ese defecto formal solamente para seguir adelante con el plan general con toda normalidad, se cae todo el plan general. Y entonces hay que volver al plan general anterior, y aprobar un plan general cuesta muchos años. O sea, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife estamos con un plan general de 2005 y estamos en el 2024. O sea, eso demuestra que esta reforma de la ley del suelo era tan urgente y tan pedida, no ya solo por los empresarios, que sí que la estamos pidiendo porque nos vemos en una situación de que, por ejemplo, en estos momentos, como puedo poner el caso concreto de Santa Cruz, porque es un caso donde está dentro de esos 100 municipios que están afectados, pues después de la COVID los ciudadanos piden otro tipo de vivienda con ventanales más grandes, con espacios más luminosos, etcétera, etcétera. Y eso sí lo permitía el plan que estaba aprobado en el 2018, pero no el del 2005 con el que estamos vigentes. Claro. Por lo tanto, no se puede construir lo que quiere la ciudadanía. O sea, lo que ha hecho el gobierno central es un daño tremendo, primero a la ciudadanía en general, a los ciudadanos, a los que se quieren comprar una vivienda con las comodidades y con las condiciones actuales que exige el mercado. En segundo lugar, a los empresarios, porque nos hace un daño tremendo, porque no podemos construir con aquellas características que la propia Unión Europea nos está pidiendo, de eficiencia energética, de accesibilidad universal, de digitalización y además, como dice la Unión Europea textualmente, de un plan de regeneración integral urbana, donde lleva todo lo que he puesto anteriormente. Y después, en tercer lugar, a los propios ayuntamientos, porque los deja totalmente indefensos. O sea, el gobierno, yo creo que, claro, es verdad lo que usted ha dicho, estamos en una etapa electoral, claro, y ya sabemos que en campaña electoral pues vale todo, pero la irresponsabilidad en este caso del partido Sumar demuestra que ponen por encima de los intereses generales, tanto de los ciudadanos
como de España, los intereses partidistas y personales para sacar 1 o 2 diputados europeos. Sí. Ahí también parte del gobierno culpa al Partido Popular. El gobierno, la parte del PSOE contaba con los votos del Partido Popular porque precisamente el Partido Popular está ampliamente representado en esa federación de municipios que usted menciona. Por tanto, ahí el gobierno, bueno, el PSOE se quedó solo y no, de momento no tiene eso vuelta atrás. Veremos cómo va avanzando las próximas semanas. Y antes de despedirnos, señor Izquierdo, una cuestión que no me gustaría dejar sin preguntar, aunque tenemos que ser breve en la respuesta. Usted mencionaba al gobierno de Canarias. Tenemos al gobierno de Canarias intentando limitar la venta de viviendas a extranjeros. ¿Cómo valorarían ustedes esa medida? Yo creo que eso también entra dentro de los 15 días de campaña electoral. Y que después de las elecciones volverá todo a la calma y la vida seguirá fluyendo con toda normalidad. Pues muchas gracias, señor Izquierdo. Hasta la próxima. Gracias a usted. Gracias por habernos atendido. Bueno, nos vamos a Eslovaquia, donde la vida del primer ministro Robert Fico ya no corre peligro, aunque eso sí, su estado sigue siendo grave. Ahí ven el momento en el que Fico sufrió 4 heridas de bala la pasada semana cuando salía de un consejo de ministros. Las heridas le obligaron a someterse a 2 operaciones. El autor de los hechos, ya detenido, afirma que solo quería herir al primer ministro y que lo hizo motivado por la interrupción de la ayuda militar a Ucrania por parte del gobierno de Fico. Y precisamente en ese país, en Eslovaquia, se ha celebrado el Festival de Starmus, un evento de comunicación científica y arte que reúne a las mentes más brillantes del planeta. Se organizó del 14 al 17 de mayo, reuniendo a más de 20.000 personas en Bratislava. Hay que recordar que Starmus es un festival que comenzó en el año 2011 en Canarias, fruto de la iniciativa del astrofísico Garik Israelian, pero que se hizo nómada por Europa tras la 3ª edición. Todas las habíamos celebrado en Canarias, la 4ª ya se fue fuera. Desde entonces muchos desean que vuelva a las islas y la próxima edición sigue siendo una duda dónde se va a celebrar. Eso sí, el físico Javier Santaolalla ha dicho hoy mismo que quiere que vuelva a Canarias. El pueblo palmero lo desea, lo quiere. Creo que es bueno para todos y por desgracia ahora mismo estamos en esa fase en que o se desatasca esa situación ya o el festival seguramente se vaya a Indonesia con creo que una pérdida para todos los canarios. Garik Israelian, director de Starmus, buenos días. ¿Me escucha? Sí. ¿Qué tal? Bueno, acabamos de escuchar a Javier Santaolalla y esa posibilidad de Indonesia. Vamos a hablar primero de la edición 2024. Vamos a ir de momento a las buenas noticias, celebrado en la capital eslovaca, en Bratislava, con un éxito absoluto, ¿no? Sí, absolutamente. El concierto de apertura con Jean-Michel Jarre y Brian May llegó a 100.000 personas, estaban ahí. Y además una transmisión en directo en Alemania, en Francia, fue muy fuerte. Y en general el festival sigue su camino más y más fuerte, más ambicioso. Tenemos Jane Goodall como parte del consejo de Starmus. Así que ahora estamos mucho mejor que hace 10 años, pero igual diferente y ambicioso, pues con toda la energía. Y estamos esperando a ver si podemos ayudar mucho La Palma y Canarias, claro, en varias cosas, sí. Claro, porque este festival nació en Canarias, lo recordamos todos, con estrellas, como decíamos, de la música y se puede decir también estrellas de la ciencia, nunca mejor dicho, que pasaron por las islas, pero después han hecho ustedes un recorrido. ¿Hacia qué lugares han tenido que ir cuando dejaron Canarias? Después nos invitaron el gobierno de Noruega. Fuimos primero a Noruega, luego Suiza, Armenia y el último en Bratislava. Y realmente en todos los lugares fue como un festival fuera de este mundo, ¿no? Siempre con mucha prensa, todos los periódicos locales e internacionales siempre hablando del Starmus. Así que estamos posicionados muy alto y todos se refieren a Starmus como el mejor número 1 festival de ciencia, comunicación de ciencia y arte del mundo. Y fue un recorrido de un montón de años, ¿no?
Pude escuchar antes en Buenos Días Canarias la entrevista de Javier Santaolalla, físico canario, muy famoso en las redes, aparte de su labor como científico. Él decía que estuvo allí, que estuvo en Bratislava y le llamaron la atención dos cosas. Aparte de rodearse de tanta estrella, de tanta constelación, que hablando con usted, señor Israelian, usted le decía que él dice que hay unos fondos europeos destinados a que este festival pueda volver a Canarias, pero que esos fondos caducan dentro de no mucho tiempo. ¿Vamos a volver a ver Starmus en Canarias? Yo espero que sí. Claro, eso está en manos realmente no sé, manos del gobierno de Canarias, pero algunos técnicos, un consejero, no sé. Yo últimamente estaba llamando eso un agujero negro que nadie sabe qué está pasando. Ninguna información sale fuera. No sabemos en qué, pues es la burocracia, ¿sabes? Que el aparato burocrático que está en un montón de países, y aquí también. Pero por desgracia, ese aparato y la gente que están involucrados para solucionar problemas no entienden, absolutamente no entienden que el impacto de Starmus para La Palma y para Canarias puede ser tan importante hasta llevar el telescopio más grande del mundo, 30 metros, que están construyendo a Canarias. Porque lo que hace bien Starmus es el marketing. Es marketing de ciencia y podría ayudar mucho a apoyar en el proceso de que en Estados Unidos los medios de comunicación todos van a hablar de Starmus en La Palma y relacionar eso también con el TMT 30 metros que puede venir a La Palma. Aparte tenemos también el problema con turismo, sí, que sabemos todos que queremos turismo de calidad, claro. Queremos turismo de calidad y más La Palma, la isla de las estrellas, como yo llamo, y la isla de las estrellas que necesita turismo de las estrellas de nivel muy alto, ¿no? Y después del volcán, con todo, pues necesitamos apoyar a La Palma y eso tiene que ser cuanto antes. Y el problema es que no se puede organizar este festival en 3-4 meses porque todos esos personajes y músicos tienen agendas muy llenas, muy complicadas. Entonces hay que cerrar eso cuanto antes. Normalmente hacemos en 2 años, pero ahora nos quedan menos de 1 año. Y si no se desatasca la situación, será imposible llevar gente de alto nivel, ese mundo de ciencia y música, a La Palma, simplemente porque van a tener agendas todos ya cerradas. Por eso el deseo que solucionen cuanto antes viene por eso, nada más y por eso. Lo deseamos también nosotros y volviendo a un símil científico, ojalá se alineen los planetas, que debería ser así para que tengamos Starmus el próximo año, además en esa isla, en La Palma, que también lo necesita. Muchas gracias, señor Israelian, por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Seguro que hablamos pronto otra vez. Bueno, hacemos ahora una pausa, pero enseguida vamos a hablar del anuncio del reconocimiento del Estado de Palestina que ha traído como consecuencia para España, por ejemplo, que la embajadora de España en Israel haya sido llamada a capítulo por el gobierno israelí. Enseguida hablamos de este asunto. Son las 11:39, seguimos en directo en Atlántico Noticias y vamos a hablar ahora de esas relaciones entre el presidente español y el argentino que, como saben, no pasa por un buen momento y amenaza además con afectar a la relación de estos dos países que son grandes socios comerciales. En las últimas horas no ha vuelto a haber declaraciones en ninguno de los dos países, pero la semana ha tenido toda la intensidad que le da Javier Milei. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
esta situación está promovida desde el kirchnerismo o desde acá, justamente para armar revuelos acá en Argentina. Igual ya lo tengo match point a Pedrito. ¿No les parece que ya tengo bastante quilombos? Vámonos hasta Argentina con Inés Capdevila, que es periodista del periódico La Nación. Inés, buenos días, buenas madrugadas para ti incluso, ¿no? Amaneciendo ahora mismo en Buenos Aires. Exactamente, todavía no amaneció del todo. Buen día para ustedes, Antonio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos tan temprano. Bueno, te voy a pedir minuto y resultado prácticamente, algún mensaje de última hora de Milei del que no hayamos sido conscientes. De hecho, sí, anoche en una entrevista con La Nación Más, un canal de televisión, volvió a criticar con calificativos bastante fuertes al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Le llamó incompetente, dijo que todo esto era una puesta en escena de él. Por supuesto, tiró la responsabilidad hacia él, pero fue apenas un capítulo de una larga entrevista, ¿no? Milei ya se siente bastante empoderado. Ayer la Argentina fue tomada bastante por sorpresa con esto de que la revista Time norteamericana le dio la tapa y Milei toma eso, lee eso como una forma de encumbramiento global que lo posiciona por encima de otros líderes internacionales. Desde luego que está en uno de sus mejores momentos. Yo vi la portada y claro, ahora en las redes no sabemos, ¿no?, si era fake o si era real, pero bueno, ya confirmamos que es real. Nosotros asistimos a la eclosión de Milei durante la campaña electoral argentina hace algunos meses ya, a finales del año pasado, pero bueno, a lo mejor aquí en España, no sé cómo lo han vivido ustedes allí, lógicamente en el día a día, pero parecía que en los primeros meses de gobierno había bajado un poco su perfil de estrella de rock, que lo definimos así aquí en la redacción Atlántico Noticias en aquel momento, y de hecho ahora se ha confirmado que es prácticamente una estrella de rock. Bueno, parecía que había bajado ese perfil y se había dedicado a sus medidas económicas, ¿no? Un poco sin tanto histrionismo, pero yo no sé si esto de España le ha hecho volver a su esencia. Es que esa es la esencia. Efectivamente, no le perdió mucho en sus primeros meses también la esencia, sobre todo en los 2 primeros meses de gobierno, en enero y febrero, donde necesitaba avanzar legislativamente con sus leyes. Lo que se mostró fue básicamente un Milei que ese histrionismo lo manifestaba en las negociaciones con la oposición y fueron negociaciones verdaderamente truncas al punto de que tuvo que bajar sus proyectos de ley. Ahora, esta manifestación histriónica hacia afuera de la Argentina, que no es el cruce con Pedro Sánchez, no es el primer cruce diplomático de Milei, son también una forma del presidente argentino de construir cierta legitimidad hacia adentro, proyectarse como un líder firme en el ámbito global. ¿Por qué? Porque hacia adentro todavía no tiene ningún gran éxito ni legislativo ni económico. Si bien la inflación está bajando, es cierto, también es cierto que hay muchas tarifas que están pisadas, que han sido congeladas por el momento para evitar que impacten la inflación, y el derrumbe de la economía argentina que se siente en los bolsillos de cada uno de los 47 millones de argentinos es verdaderamente fenomenal. Por lo tanto, él necesita construir legitimidad de otra forma. Claro, son enfrentamientos, en este caso ha tocado Pedro Sánchez. Yo no sé si es que Pedro Sánchez pasaba por allí o él ya venía con esta idea cuando vino al acto de Vox el pasado fin de semana. En cualquier caso, antes hice minuto resultado, ahora bola de cristal. ¿Va a seguir este enfrentamiento entre Milei y Sánchez? Bueno, en la Argentina, en el gobierno argentino, muy probablemente va a haber 2 calles. Primero, la calle retórica, que eso es muy probable que siga, porque el presidente Milei, cuando encuentra algo que le funciona, lo machaca, martilla sobre eso. Por lo tanto, vamos a seguir escuchando insultos del presidente Milei hacia Pedro Sánchez. Pero por el lado estrictamente diplomático, muy probablemente no va a haber ninguna escalada por parte de la Cancillería argentina. Es decir, que no vamos a retirar el embajador, no va a haber ningún tipo de manifestación así, como sí hubo por parte del gobierno de Pedro Sánchez. En la Argentina no cayó bien
la escalada de Pedro Sánchez del martes pasado cuando confirmó que la embajadora Alonso no iba a volver a la Argentina. Eso nos tomó un poco por sorpresa, como saliendo del ámbito del cruce entre dos presidentes. Pues Inés, te agradecemos mucho que nos hayas atendido esta mañana. La verdad es que nos hubiese gustado seguir más tiempo hablando contigo, se nos queda corta la entrevista, pero bueno, quién sabe, a lo mejor tenemos que volver no dentro de mucho tiempo a contactar contigo. Es muy probable, Antonio. Que tengan muy buen viernes. Para ti también, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, vamos ahora con una noticia de última hora. Israel ha prohibido al consulado español en Jerusalén atender a los palestinos en represalia por las palabras de Yolanda Díaz de antes de ayer. Antes el gobierno hebreo ya había movido ficha tras el anuncio del reconocimiento del Estado de Palestina. El portavoz de la diplomacia reunió en el Ministerio de Asuntos Exteriores a los embajadores de España, de Irlanda y de Noruega para mostrarles nuevos vídeos sobre los ataques de Hamás. A la salida, la diplomática española decía esto. Spain is a friend of Israel. Thank you. Bueno, decía que España es amiga de Israel. Con estas palabras ha tratado de zanjar la herida abierta entre ambos países. Por su parte, Tel Aviv reitera que este reconocimiento hace eterna la guerra y cataloga los esfuerzos diplomáticos como viejas políticas fallidas. Bueno, la embajadora de Israel en España ha expresado su repulsa a las declaraciones sobre Palestina de la vicepresidenta, de Yolanda Díaz, que considera intolerables. Dice a través de la red social Twitter, esa frase que desde el río hasta el mar que pronunció Yolanda Díaz es un eslogan de Hamás y es un llamamiento de odio y violencia contra Israel. Y sobre este asunto se ha pronunciado también Joe Biden, que rechaza el reconocimiento unilateral del Estado palestino y apuesta por una negociación directa entre las partes. El mandatario tampoco reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ahí lo escuchan. Biden ha vuelto a criticar a esta organización por equiparar a Israel y a Hamás. Para el presidente estadounidense, la decisión del fiscal podría poner en peligro las negociaciones de un acuerdo entre Israel y Hamás por un alto al fuego en Gaza y la liberación de los secuestrados. Los esfuerzos diplomáticos que intentan conseguir una tregua en Gaza se reanudan de nuevo en Egipto después de un mes congelados. Tel Aviv quiere avanzar, aunque el portavoz de la diplomacia hebrea advierte: No power on earth will stop Israel. Israel no se dejará disuadir de la guerra contra Hamás. El Cairo, mediador en este conflicto, no lo ve tan claro y llama a las partes a hacer un esfuerzo a la hora de sentarse a la mesa. Y en la franja de Gaza ya son más de 35.800 los muertos, 25 las últimas horas, en bombardeos cerca de lo que Israel llama el área humanitaria. Esperamos que el reconocimiento de Palestina sirva para algo. Estamos hartos de huir de nuestra tierra, dice Mohamed. Hasta esta zona, supuestamente segura, se han desplazado 1 millón de personas. Huyen de Rafah, donde Israel y Hamás combaten puerta a puerta en el centro de la ciudad. Eso en Israel. Vamos hasta otro conflicto un poco más al norte, ya en Europa, en Ucrania, que se esfuerza por convencer a sus aliados de que les dejen usar el armamento de la OTAN contra objetivos en suelo ruso. Lo pide Zelensky en su discurso a la nación. Dice que la OTAN le debe permitir atacar infraestructuras rusas desde las que se ataca a Ucrania. Los países de la OTAN ya ceden armamento a Ucrania, pero este está destinado solo a la autodefensa y para su uso en territorio ucraniano. Máxima tensión en Taiwán. China rodea la isla con unos ejercicios militares solo 3 días después de que el nuevo presidente taiwanés tomara posesión de su cargo. Vean. La Guardia Costera de Taiwán advierte a este patrullero chino que se acerca a su frontera. Su acción socavará gravemente la paz y la estabilidad. Si decide ingresar, tomaremos medidas para repelerlo, le avisa. Es el enésimo incidente entre China y Taiwán. La televisión estatal china anuncia el comienzo de maniobras militares en la isla. El gigante asiático da la bienvenida así al nuevo presidente taiwanés, rodeando Taiwán con sus fuerzas armadas solo 3 días después de la toma de posesión de William Lai Ching-te.
Y por si no fuera suficiente, el canal emite esta intimidatoria simulación de cómo sería atacada Taiwán. Mientras nos enfrentamos a desafíos y amenazas externos, seguiremos defendiendo los valores de la democracia, protegiendo la paz y la estabilidad regional, asegura el presidente taiwanés. China mantiene que los ejercicios en las proximidades de la isla tienen dos objetivos: salvaguardar la soberanía nacional y castigar enérgicamente a las fuerzas separatistas por buscar la independencia en Taiwán, dice el ministro de Exteriores chino, quien además insta a Estados Unidos a dejar de apoyar a Taipei. Y mientras Pekín redobla su presión sobre el nuevo presidente taiwanés, la población de la isla sigue con su día a día sin perder de vista la constante amenaza de una hipotética invasión china. Son las 11:50, nos metemos ya en el plató de Ponte al Día con Wendy Fuentes y Pedro Machín. ¿Qué tienen preparado para hoy, compañeros? Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos un menú interesante para hacer viernes ya con el fin de semana a la vuelta de la esquina. Y también a la vuelta de la esquina el Día de Canarias. Es por ello que hoy estaremos en la Plaza de Santo Domingo, Las Palmas de Gran Canaria, disfrutando de ese 18º Encuentro Infantil Canario, donde se reúnen unos 800 alumnos de diferentes colegios de la isla de Gran Canaria para poner en valor nuestras tradiciones. Allí estaremos. Y más cosas en Fuerteventura. Los vecinos de la Capellanía en La Oliva aseguran que no pueden más. Unas obras que se están realizando cercanas a sus viviendas están haciendo que esas casas estén completamente llenas de tierra. Nos cuentan que recogen palas y palas diarias. Vamos a hablar con ellos, con esos vecinos, por supuesto, pero también con el Cabildo Insular de Fuerteventura. Además, hoy en Ponte al Día también vamos a hablarles del cannabis, porque el Parlamento apoya el desarrollo de la industria del cannabis medicinal en nuestro archipiélago. Vamos a hacer, a tenor de esta iniciativa, un análisis pormenorizado con algunos de los datos. Más asuntos, como siempre, en tan solo unos minutos, aquí para ponerles al día. Hasta ahora. Feliz fin de semana a todo el equipo. Feliz fin de semana también para ustedes. Enseguida vemos Ponte al Día aquí en Televisión Canaria. Recta final de Atlántico Noticias, también recta final del Festival de Cannes. Este fin de semana vamos a conocer a los ganadores, pero España ya tiene su premio. Volveréis, la película de Jonas Trueba se ha llevado el premio más importante entregado en la quincena de cineastas del festival. Tienes más cosas a tu alcance, de equipos, de... El Festival de Cannes arrancó el pasado 14 de mayo con una gran expectación por parte de todo el mundo del cine. La selección de este año incluye a grandes autores como Andrea Arnold, Francis Coppola o Paolo Sorrentino, todos ellos con un nexo en común: intentar ganar la Palma de Oro. La 77ª edición del festival tiene este año a Greta Gerwig como la presidenta del jurado, y es que una de las deudas pendientes del Festival de Cannes con el cine contemporáneo ha sido la inclusión de las mujeres directoras en su programa oficial. Ella es una inspiración, es la prueba de que las mujeres podemos alcanzar puestos de poder. Títulos como Emilia Pérez, la película inspirada en México que se cuenta a través de numerosos musicales. O Megalópolis, que combina la ciencia ficción con una dramática épica. Son de los estrenos favoritos. Un festival que ha dejado grandes diseños de moda, música, pero también momentos icónicos, como cuando un operador de cámara personificó a Donald Trump ante el estreno de The Apprentice, película basada en sus primeros años en la política. Lo cierto es que queda esperar a este sábado, ya que el festival finalizará con la entrega de la codiciada Palma de Oro. Emilia González, danos buenas noticias con la previsión del tiempo para este fin de semana. A ver. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Pues sí, te traigo buenas noticias porque vamos a tener un tiempo estable. Y qué menos, ¿verdad?, para recibir un fin de semana. Vamos con la imagen de satélite porque nos muestra lo que hemos tenido durante esta primera mitad del día, que es nubosidad baja, sobre todo en Tenerife, en Gran Canaria, y hacia las islas orientales. Y nubosidad alta procedente de un frente bastante desdibujado que no va a afectar a las islas, que ya eso, pues mira, es una buena noticia. Vamos con la imagen de satélite en el canal visible. Ahí vemos esas nubes bajas, sobre todo en la vertiente este de la isla de La Palma, norte de La Gomera,
cara norte, sur y este de la isla de Tenerife. Menos nubes hoy en el nordeste de la isla de Tenerife. Manto nuboso con panza de burro esta mañana en Gran Canaria y bastantes nubes en Fuerteventura y Lanzarote. Poco a poco esas nubes van a ir disipándose. Las rachas de viento han amainado 55 kilómetros por hora en la aldea de San Nicolás o en Vallehermoso y con apenas medio litro por metro cuadrado de precipitaciones, que es lo que ha caído en las últimas horas, por ejemplo, en Moya, en la isla de Gran Canaria. ¿Qué va a ocurrir durante el fin de semana? Bueno, pues en principio se va a reforzar el anticiclón, vamos a tener vientos del norte-nordeste y vamos a tener un ligero ascenso de las temperaturas. Y esto porque entre los 925 hectopascales, es decir, entre los 800 metros y los 2000 metros, hay una inyección de aire más cálido y eso va a hacer que suban las temperaturas. Mañana no se va a notar mucho, pero el domingo se notará algo más. Veamos, por tanto, la previsión para las próximas horas, para los próximos días, o sea, para mañana sábado, con intervalos nubosos de tipo bajo por la mañana, primera hora en el norte de las islas y también cruzando las islas nubosidad alta. Por eso lo hemos significado en los distintos puntos, porque la nubosidad alta no va a estar todo el día, pero sí va a cruzar de suroeste a nordeste todo el archipiélago. Intervalos nubosos poco importantes en el norte de Gran Canaria y también por el norte de Lanzarote y de Fuerteventura. Temperaturas pues sin grandes cambios, tal vez suban 1 grado o 2 grados más este sábado, con viento del nordeste flojo que se puede acelerar a última hora de la noche y con una situación marítima de fuerte marejada en el norte y marejadilla en las costas del sur. Esto el sábado, y de cara al domingo la situación va a ser similar y la salvedad es que, o la diferencia será que esas temperaturas ya serán un poquito más altas, de media entre 2 y 3 grados más, de hecho pueden superar los 26 grados, con intervalos nubosos de tipo bajo en la cara norte de las islas, viento de componente norte moderado intensificándose por la noche y también picando un poquito más el mar en las costas del norte, donde predominará la fuerte marejada. Por lo tanto, Antonio, ya te adelanto que será un fin de semana estable, primaveral, con temperaturas suaves y con tendencia a subir, sobre todo el domingo. Y la semana que viene, pues poco va a cambiar la cosa, ¿eh? Bueno, bien. No news, good news, como dice nuestro editor Carlos Centurión. Gracias, pues Emilia. Sí. Buen fin de... Bueno, tampoco va a haber lluvia, o no ha habido, en la celebración del festival religioso más importante de Sri Lanka, el Día de Vesak. Es un festival de luces que dura toda una semana y que conmemora el nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda, con estas imágenes desde Sri Lanka, esa isla en el océano Pacífico. Les dejamos por hoy. Ya saben que volvemos el lunes con una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.